¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no tuvieras que preocuparte por el dinero? No hablo de ser millonario de la noche a la mañana ni de ganarse la lotería. Hablo de algo mucho más profundo. Despertarte cada día sin la carga mental de pensar en deudas, sin revisar compulsivamente tu cuenta bancaria para ver si alcanza para llegar a fin de mes, sin esa angustia de sentir que trabajas duro pero nunca es suficiente. Eso, justamente eso, es lo que conocemos como libertad financiera. La libertad financiera no significa no trabajar nunca más en tu vida, aunque puede llegar a eso si es lo que deseas. Significa tener opciones. Significa poder elegir cómo vives, cómo gastas tu tiempo y a qué dedicas tu energía, porque tus finanzas ya no son una cadena que te ata, sino una herramienta que trabaja a tu favor. Lo más emocionante es que la libertad financiera no es exclusiva de unos pocos privilegiados. No está reservada solo para grandes empresarios, para inversionistas de élite o para personas que nacieron con herencias. Es un camino que cualquier persona puede recorrer si decide aprender, aplicar disciplina y mantenerse firme en la dirección correcta. Y como todo camino, está compuesto por etapas claras que muestran que vas avanzando. En este video vamos a recorrer esas etapas paso a paso. Y quiero que mientras lo escuches, hagas un ejercicio muy poderoso. Identifica en qué punto de este camino estás tú hoy. Tal vez te darás cuenta de que ya has avanzado más de lo que creías, o quizá notes que aún estás al inicio, pero con el conocimiento correcto tienes todo lo necesario para progresar. Ahora, déjame contarte algo importante. Alcanzar la libertad financiera no se trata solo de dinero, se trata de mentalidad. Piensa en alguien que gana muchísimo dinero pero que gasta aún más, vive endeudado y depende de su próximo pago para sobrevivir. ¿Es libre esa persona? No. Por el contrario, imagina a alguien con ingresos moderados, que administra con inteligencia, ahorra, invierte poco a poco y genera ingresos que no dependen únicamente de su esfuerzo diario. Esa persona, aunque no tenga un salario gigante, ya está construyendo verdadera libertad. Por eso, no importa si hoy estás con deudas, si apenas estás comenzando a ahorrar o si ya tienes un fondo sólido. Lo que importa es reconocer que hay un proceso, y que cada señal que aparece en el camino te dice, vas por buen rumbo, sigue avanzando. Permíteme darte un ejemplo muy común. Muchas personas viven con la idea de que trabajar más horas es la única manera de mejorar su situación financiera. Se levantan a las 5 de la mañana, llegan a casa a las 9 de la noche, cansados, con poco tiempo para su familia o para ellos mismos. Sí, tal vez ganan un poco más de dinero, pero no tienen vida. Sin embargo, el verdadero cambio ocurre cuando descubren que pueden organizar sus finanzas, reducir gastos innecesarios, eliminar deudas y comenzar a invertir. De pronto, lo que parecía imposible, vivir sin esa carrera interminable, se convierte en una meta alcanzable. Esa es la esencia de lo que veremos hoy. En este viaje vamos a hablar de momentos clave que muchos de nosotros hemos vivido o estamos por vivir. Momentos como cuando dejas de aceptar las deudas como algo normal, cuando tomas control de tus gastos y te das cuenta de que puedes decidir a dónde va tu dinero, cuando comienzas a ahorrar para un fondo de emergencia y experimentas esa paz mental de saber que estás protegido, cuando te animas a invertir aunque al inicio sea con poco, y finalmente, cuando tus ingresos pasivos empiezan a cubrir tus necesidades básicas. Cada una de estas etapas tiene un poder transformador, y lo mejor es que están al alcance de todos. Quiero que veas este video como un mapa. Cada etapa que describamos será como una señal en el camino. Tal vez hoy estés en la primera parada, apenas despertando a la realidad de tus finanzas, o tal vez ya estés en la parte emocionante de generar ingresos pasivos. Sea cual sea tu punto, este mapa te ayudará a ver con claridad que la libertad financiera no es un sueño lejano. Es un destino alcanzable si decides recorrer el camino. Y aquí quiero hacerte una invitación especial. Mientras escuchas estas etapas, no pienses solamente en lo que falta, celebra también lo que ya has logrado. Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que aún no tenemos, que olvidamos aplaudir los pequeños grandes pasos que ya hemos dado. Ese primer ahorro, esa primera deuda pagada, ese primer presupuesto que armaste. Cada uno de esos actos es un ladrillo en la construcción de tu libertad. Así que ponte cómodo, abre tu mente y prepárate, porque lo que vamos a ver no son solo consejos financieros, son señales claras de que tu vida está cambiando. Y te aseguro algo,
Al terminar este video, no solo tendrás claridad sobre las etapas de la libertad financiera, también tendrás motivación para dar el siguiente paso con más confianza que nunca. Ahora sí, comencemos con la primera etapa, el despertar financiero. El despertar financiero. Hay un momento en la vida de toda persona que marca un antes y un después en su relación con el dinero. Es ese instante en el que algo hace clic en tu mente y te das cuenta de que la manera en la que has manejado tus finanzas hasta ahora no te llevará a donde sueñas. Ese momento se llama el despertar financiero, y aunque suele nacer de la incomodidad, también es el inicio del cambio más transformador que puedas imaginar. Lo curioso del despertar financiero es que rara vez ocurre en medio de la comodidad. No aparece cuando todo está tranquilo, sino cuando la vida nos sacude. Puede ser al recibir una llamada de cobranza que te deja sin aliento, al darte cuenta de que trabajas horas interminables pero tu cuenta bancaria sigue vacía, o al mirar a tu familia y sentir que no les estás dando la seguridad que merecen. Es en esos instantes cuando la mente grita, basta, algo tiene que cambiar. El despertar financiero no es otra cosa que abrir los ojos a la realidad de tu situación económica. Y aunque puede ser doloroso al inicio, también es liberador, porque en ese momento asumes que si fuiste parte del problema, también puedes ser parte de la solución. Pongamos un ejemplo realista. Imagina a una persona que cada fin de mes siente que el dinero se esfuma como agua entre los dedos. Cobra su sueldo, paga algunas cuentas, se da ciertos gustos, y de repente, a la mitad del mes, ya está pensando en usar la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos. Hasta ese punto lo veía normal, así vive todo el mundo, ¿no? Pero un día, sentado frente al estado de cuenta, ve que gran parte de lo que paga son intereses. Ahí se enciende la alarma. Descubre que, en realidad, está trabajando más para el banco que para su propio futuro. Ese golpe de realidad duele, pero también enciende la chispa del despertar. Este despertar no tiene edad. Hay quienes lo viven a los 20 años, cuando empiezan a ganar sus primeros sueldos y se dan cuenta de que no saben administrarlos. Otros lo viven a los 40, cansados de arrastrar deudas durante años. Incluso hay quienes lo experimentan en la jubilación, al descubrir que no tienen ahorros suficientes. Lo importante no es cuándo ocurre, sino que ocurra. Porque despertar tarde siempre será mejor que nunca despertar. Otro ejemplo. Una pareja que constantemente discute por dinero. Uno quiere ahorrar, el otro gasta sin pensar. Las discusiones se vuelven parte de la rutina, hasta que un día, en medio de una crisis, se sientan a hablar y se dan cuenta de que el verdadero enemigo no es el otro, sino la falta de un plan financiero. Ese momento de claridad, aunque incómodo, marca el inicio de un nuevo camino juntos. Ese es también un despertar. El despertar financiero se parece mucho a cuando alguien decide mejorar su salud. Antes de cambiar hábitos, primero debe aceptar que tiene un problema: malos alimentos, falta de ejercicio, estrés. Solo al reconocerlo puede iniciar un proceso de transformación. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando despiertas financieramente, te das cuenta de que el dinero ya no es un misterio fuera de tu control. Te das cuenta de que puedes aprender, puedes ordenar, puedes planear, y que, aunque parezca difícil, cada paso cuenta. Descubres que la educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Ahora, ¿cómo sabes que ya despertaste financieramente? Hay señales muy claras. La primera es que dejas de culpar al gobierno, al jefe, a la economía o a la mala suerte, y comienzas a asumir responsabilidad. La segunda es que empiezas a sentir incomodidad con tus hábitos actuales. Lo que antes parecía normal, como endeudarte para comprar un celular o vivir al límite del salario, de pronto te parece inaceptable. Y la tercera es que aparece un deseo profundo de aprender. Buscas libros, videos, conferencias, porque entiendes que la única manera de mejorar tu vida financiera es educándote. En este canal, por ejemplo, estás demostrando que ya despertaste o que estás a punto de hacerlo, porque no estarías viendo este contenido si no hubiera dentro de ti un anhelo de mejorar. Eso ya te diferencia de la mayoría de las personas que aún viven en piloto automático, sin detenerse a pensar qué futuro están construyendo con sus decisiones financieras. Quiero contarte la historia de alguien que conocí en una conferencia. Era un hombre de 35 años, padre de 2 hijos, que había vivido la mayor parte de su vida trabajando en ventas.
Ganaba bien, pero nunca le alcanzaba. Un día, al regresar a casa, encontró a su hijo mayor llorando porque no podían pagar la excursión de la escuela. Ese momento lo marcó. No era que no quisiera darle esa oportunidad, era que su desorden financiero lo tenía atrapado. Esa noche no pudo dormir. Y en lugar de seguir quejándose, tomó una decisión: aprender sobre finanzas personales. Al mes siguiente, armó su primer presupuesto. Al año, ya había pagado 2 de sus deudas más grandes. 5 años después, no solo estaba libre de deudas, también había iniciado un pequeño negocio paralelo. Todo comenzó con ese despertar. El despertar financiero, en resumen, es el momento en que decides dejar de ser víctima de las circunstancias y tomar las riendas de tu vida económica. No significa que el camino sea fácil ni rápido, pero sí que ya no estarás dormido, viviendo de manera automática y esperando que las cosas cambien solas. Significa que te conviertes en protagonista de tu historia financiera. Así que si hoy sientes incomodidad, si notas que algo no está bien en tus finanzas, felicítate. Esa incomodidad es el inicio de tu transformación. Estás despertando, y ese despertar es la primera gran señal de que la libertad financiera ya empezó a acercarse a tu vida. En el siguiente bloque, veremos cómo después de despertar llega la etapa del control del dinero, cuando dejas de sentir que se te escapa de las manos y empiezas a dirigirlo hacia donde realmente quieres que vaya. El control del dinero. Después de despertar financieramente y reconocer que las cosas no pueden seguir igual, llega una etapa decisiva: el control del dinero. Aquí es cuando pasas de ser un espectador de tus finanzas a convertirte en el director de la película. Ya no eres alguien que simplemente ve cómo entra el sueldo y cómo se esfuma sin explicación. Ahora tomas las riendas y decides hacia dónde irá cada peso, cada dólar, cada ingreso que llegue a tus manos. El control del dinero no se trata de volverse tacaño o vivir con miedo a gastar, sino de darle un propósito claro a lo que ganas. Cuando logras esto, dejas de sentir que el dinero manda sobre ti y comienzas a experimentar algo nuevo. El dinero trabaja a tu favor. Imagina la diferencia entre dos escenarios. En el primero, una persona cobra su salario y lo gasta casi de manera automática. Paga cuentas, compra algunas cosas que le gustan, sale a comer varias veces, y a mitad de mes ya no tiene claro dónde se fue todo. En el segundo escenario, otra persona cobra el mismo salario, pero antes de gastar, asigna montos a cada categoría: renta, alimentación, transporte, ahorro, entretenimiento. A lo largo del mes va revisando cómo se cumplen esos montos y ajusta si es necesario. Al final, sabe exactamente en qué se usó cada peso y, sobre todo, tiene la satisfacción de haber destinado dinero a sus metas, no solo a sus impulsos. ¿Notas la diferencia? Esa es la magia del control. Un ejemplo inspirador es el de una joven que conocí en un taller financiero. Ella ganaba un salario modesto y sentía que nunca le alcanzaba. Siempre se quejaba de que su sueldo era demasiado bajo. Sin embargo, al llevar por primera vez un registro detallado de sus gastos, se sorprendió. Descubrió que en cafés, comidas rápidas y aplicaciones de transporte gastaba casi un 30% de sus ingresos. Fue un golpe de realidad, pero también un alivio. No era que su sueldo fuera insuficiente, era que no lo estaba dirigiendo bien. Con pequeños ajustes y un presupuesto claro, empezó a ahorrar un 10% cada mes. En menos de un año, había reunido un fondo que jamás creyó posible. ¿Qué cambió? No su ingreso, sino su control. El control del dinero comienza con dos herramientas poderosas: el presupuesto y el registro de gastos. Puede sonar aburrido, pero en realidad es como encender una linterna en un cuarto oscuro. Antes caminabas a ciegas, ahora ves con claridad. Un presupuesto no tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como decidir qué porcentaje de tu ingreso irá a tus necesidades básicas, cuánto destinarás a ahorro, cuánto a inversión y cuánto a gustos personales. Hay métodos prácticos como la regla del 50-30/20, 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro o inversión. Lo importante no es la fórmula exacta, sino que tengas una estrategia que te dé control. Otra herramienta clave es el registro diario o semanal de gastos. Muchas veces creemos que recordaremos en qué gastamos, pero la realidad es que pequeños montos se van acumulando y,
cuando menos lo notas, representan una gran fuga. Apuntar tus gastos, ya sea en una libreta, una hoja de Excel o una aplicación, te da una visión real de hacia dónde está yendo tu dinero. El control del dinero también implica cambiar la mentalidad respecto al consumo. En lugar de preguntarte, ¿puedo comprarlo?, empiezas a preguntarte, ¿me acerca o me aleja de mis metas financieras? Esa pregunta sencilla puede frenar muchos gastos impulsivos y ayudarte a priorizar lo que realmente importa. Un ejemplo práctico. Imagina que sueñas con hacer un viaje al extranjero en un año. Cada vez que vayas a gastar en algo innecesario, puedes detenerte y pensar, ¿qué prefiero, este gasto momentáneo o estar un paso más cerca de ese viaje? Esa claridad te dará fuerza para decir, no, a lo que no importa y, sí, a lo que te acerca a tu objetivo. Lo más bonito del control del dinero es que genera tranquilidad. Mucha gente cree que tener un presupuesto es limitarse, pero en realidad es liberarse. Porque cuando sabes que tus gastos están cubiertos, que tienes dinero apartado para emergencias y que también te diste un margen para disfrutar, la ansiedad desaparece. Ya no vives con el miedo de quedarte corto, porque tienes un plan. Otro ejemplo inspirador. Un hombre que siempre sentía que vivía al día decidió aplicar un presupuesto sencillo. Descubrió que, aunque no podía ahorrar grandes sumas al inicio, podía apartar pequeñas cantidades constantes. Después de 6 meses, cuando tuvo que enfrentar una reparación inesperada de su carro, no se endeudó como antes, sino que usó su fondo. Esa experiencia le dio confianza y motivación para seguir controlando su dinero con más disciplina. El control del dinero también se refleja en algo muy poderoso, la capacidad de decir no. Decir no a compras impulsivas, no a préstamos innecesarios, no a gastos que no se alinean con tus metas. Y cada no que dices a lo que no importa es un sí a tu libertad futura. Aquí quiero que recuerdes algo importante. El control no significa perfección. Habrá meses en que te salgas un poco del presupuesto, habrá gastos inesperados, habrá tentaciones. Pero mientras mantengas la disciplina de revisar, ajustar y volver al camino, seguirás avanzando. El control es un hábito, no una meta que alcanzas una vez y olvidas. Cuando logras controlar tu dinero, tu relación con él cambia por completo. Deja de ser un enemigo o un misterio y se convierte en un aliado. Dejas de decir, no sé en qué se fue, y empiezas a decir, esto fue lo que hice con mi dinero. Y esa claridad es la base sobre la cual construirás las siguientes etapas de la libertad financiera. Así que si ya despertaste y ahora sientes la necesidad de ordenar, este es tu siguiente paso. Toma las riendas, establece un presupuesto, registra tus gastos y empieza a decidir con intención. No importa cuánto ganes, importa cómo lo manejas. En el próximo bloque hablaremos de una etapa crucial que suele marcar un cambio profundo: la eliminación de deudas. Porque no hay libertad mientras sigas cargando cadenas que te atan al pasado. La eliminación de deudas. Llegar a la etapa de eliminar deudas es como quitarse un enorme peso de los hombros. Las deudas son cadenas invisibles que cargamos todos los días, a veces tan normalizadas que ni siquiera somos conscientes de cuánto afectan nuestra vida. No se trata solo de dinero. Se trata de la libertad emocional, mental y hasta física que recuperas cuando ya no vives bajo el control de los pagos mensuales. Piensa en esto: cada vez que te endeudas, en especial con deudas malas como tarjetas de crédito, préstamos de consumo o créditos rápidos, lo que realmente haces es hipotecar tu futuro. Es como decirle a tu yo de mañana: trabajarás para pagar lo que yo disfruté hoy. Y aunque al principio puede parecer inofensivo, cuando se acumulan varias deudas, se convierten en una prisión silenciosa. Lo más duro de las deudas es la manera en la que roban tu tranquilidad. No importa cuánto ganes, si una gran parte de tus ingresos se va en pagar intereses, siempre sentirás que estás atrapado en un círculo sin salida. El dinero entra y sale sin dejar huella, como agua en un balde con agujeros. Y esa sensación de trabajar solo para pagar es profundamente frustrante. Un ejemplo muy común es el de alguien que tiene 3 tarjetas de crédito. En cada una debe diferentes montos. Una para compras de supermercado, otra para salidas y otra para imprevistos. Al principio, parecía práctico. Lo pago a fin de mes y no pasa nada.
Pero pronto los intereses comenzaron a crecer. Las cuotas mínimas se volvieron gigantescas y la deuda, en lugar de disminuir, se multiplicaba. Esa persona no dormía tranquila, porque cada llamada del banco era un recordatorio de que estaba perdiendo el control. Pero aquí está la buena noticia: las deudas no son una condena eterna. Puedes salir de ellas, y al hacerlo, sentirás una libertad indescriptible. La clave está en dos cosas: decisión y estrategia. Primero, la decisión. Tienes que tomar la firme resolución de que tu vida no seguirá girando en torno a las deudas. No importa cuánto debas, grande o pequeño, tienes que decirte a ti mismo: esto no me define, y voy a salir de aquí. Esa decisión es lo que te dará la fuerza para ser constante, porque el camino puede ser largo, pero siempre vale la pena. Luego viene la estrategia. Una de las más efectivas es la llamada bola de nieve. Consiste en ordenar todas tus deudas de menor a mayor, sin importar la tasa de interés, y enfocarte en pagar primero la más pequeña. Mientras tanto, haces los pagos mínimos en las demás. Cuando eliminas la primera, usas el dinero que destinabas a ella para atacar la siguiente, y así sucesivamente. Cada deuda pagada es una victoria que te da motivación para seguir. Otra estrategia es la avalancha, donde priorizas pagar la deuda con el interés más alto, porque financieramente es la que más dinero te quita. Ambas funcionan. La elección depende de ti. Lo importante es no dispersarse, sino atacar de manera organizada. Déjame contarte la historia de una mujer que asistió a una charla sobre finanzas personales. Tenía deudas en 3 tarjetas de crédito, un préstamo personal y la cuota de un carro. Durante años pensó que nunca podría salir, porque apenas cubría los mínimos. Cuando aprendió la estrategia de la bola de nieve, empezó a enfocarse en la tarjeta con el menor saldo. La pagó en pocos meses, y ese pequeño triunfo le dio esperanza. Luego atacó la segunda, y más tarde la tercera. En 5 años, había eliminado todas sus deudas y pudo ahorrar para comprar un carro usado en efectivo. Lo que antes parecía imposible se volvió realidad gracias a la disciplina y al método. Salir de deudas también requiere aprender a decir no. No a seguir comprando cosas innecesarias, no a caer en la tentación de los pagos a cuotas, no a dejarse llevar por la publicidad que te vende la idea de que lo mereces ahora y lo pagas después. Porque cada sí a esas ofertas es un no a tu futuro. El impacto emocional de salir de deudas es enorme. Personas que lo han logrado describen sensaciones de alivio, de ligereza, incluso de poder respirar mejor. Y no es exageración. La deuda genera estrés, y el estrés afecta la salud. Cuando pagas la última cuota y sabes que ya nadie tiene control sobre tu salario, experimentas una paz mental que no tiene precio. Otro ejemplo inspirador es el de un joven que trabajaba como repartidor. Tenía un sueldo modesto y pensaba que nunca podría salir de las deudas de su moto y de su tarjeta. Pero decidió aplicar la regla de oro: vivir por debajo de sus posibilidades. Redujo gastos drásticamente, trabajó horas extra y todo lo que ganaba lo destinaba a pagar la moto. Al cabo de un año, ya no debía nada y, lo mejor, su moto ahora era un activo que le generaba ingresos sin atarlo a una deuda. Ese esfuerzo lo motivó a seguir ahorrando e incluso a soñar con iniciar su propio negocio de mensajería. Lo más importante de esta etapa es entender que las deudas no son parte inevitable de la vida. Nos han hecho creer que siempre tendremos que vivir con ellas, pero no es cierto. Hay millones de personas que viven sin deudas, y tú puedes ser una de ellas. Puede que el camino sea lento, puede que te toque hacer sacrificios, pero cada sacrificio valdrá la pena cuando recuperes tu libertad. Eliminar deudas es más que un paso financiero. Es una declaración de independencia. Significa que ya no trabajas para el banco, trabajas para ti y para tus sueños. Y lo más poderoso de todo es que, una vez que experimentas la libertad de estar libre de deudas, nunca más querrás volver atrás. Te volverás más consciente de tus decisiones, más cuidadoso con tus gastos y más estratégico con tus ingresos. Esa lección te acompañará toda la vida. Así que si hoy estás endeudado, no te desesperes. Respira, reconoce la situación, arma un plan y comienza. Cada pago, por pequeño que sea, es un ladrillo que te acerca a tu independencia. Y cuando finalmente destruyas esas cadenas, estarás listo para la siguiente etapa:
el ahorro y la construcción de un fondo de emergencia, que es la base para no volver nunca a caer en la misma trampa. El ahorro y la construcción de un fondo de emergencia. Llegar a la etapa del ahorro y la construcción de un fondo de emergencia es uno de los momentos más transformadores en el camino hacia la libertad financiera. Y quiero que lo entiendas bien, ahorrar no significa simplemente guardar dinero por guardar. Ahorrar significa sembrar tranquilidad y construir seguridad para tu vida. Mucha gente cree que el ahorro es una especie de castigo, dejar de disfrutar hoy para poder disfrutar mañana. Y esa percepción hace que lo vean como algo aburrido o incluso imposible. Pero la realidad es otra. Ahorrar no es quitarte libertad, es comprar libertad. Es darle a tu futuro una base sólida para que cualquier imprevisto no se convierta en un desastre. Piénsalo así. Antes de tener un fondo de emergencia, cada vez que surge algo inesperado, una enfermedad, una reparación del carro, la pérdida de un empleo, una crisis económica, lo primero que hacemos es recurrir a tarjetas de crédito, préstamos familiares o endeudarnos con el banco. Eso significa que cada imprevisto nos atrapa y nos encadena más. Pero cuando tienes un fondo de emergencia, la historia es distinta. No dependes de nadie, tú mismo tienes la capacidad de resolver. Y esa sensación de seguridad es invaluable. Déjame contarte un ejemplo realista. Imagina a una mujer que trabajaba como independiente. Cada vez que surgía algo inesperado, su primera reacción era endeudarse. Un día, se le dañó la nevera y tuvo que comprar una nueva. Como no tenía ahorros, usó la tarjeta de crédito. Lo que parecía un problema resuelto se convirtió en una deuda de meses, porque además de la nevera, tuvo que pagar intereses. La experiencia fue tan frustrante que decidió comenzar a ahorrar, aunque fuera poquito. Al principio, apartaba apenas el 5% de sus ingresos, pero lo hizo de manera constante. Al cabo de un año, había reunido el equivalente a 2 meses de sus gastos básicos. Y justo cuando su carro necesitó una reparación costosa, no tuvo que endeudarse, lo pagó con su fondo. Esa vez no solo solucionó el problema, también sintió por primera vez la paz de tener el control. Ahorrar es como construir un paraguas financiero. No detiene la lluvia, pero evita que te mojes cuando la tormenta aparece. Y créeme, siempre habrá tormentas. Nadie está exento de emergencias. Un despido, una enfermedad, un accidente, un gasto inesperado. El fondo de emergencia no es opcional, es un escudo que todos necesitamos. La pregunta entonces es, ¿cuánto deberías ahorrar para tu fondo de emergencia? La recomendación general es entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Es decir, si tus gastos mensuales son $800, deberías aspirar a un fondo de entre $2,400 y $4,800. Claro, puede sonar inalcanzable si estás empezando, pero la clave está en hacerlo poco a poco. Nadie junta ese fondo de la noche a la mañana. Se construye con disciplina y constancia. Un error muy común es creer que necesitas ahorrar grandes cantidades para que valga la pena. No. Lo importante es empezar. Si hoy puedes apartar el 5% de tu salario, hazlo. Si solo puedes 2%, también. El hábito es más importante que la cantidad inicial. Lo sorprendente es que, una vez que adquieres el hábito, tu mente cambia y comienzas a buscar maneras de aumentar ese porcentaje. Reducir gastos hormiga. Generar ingresos extra. Usar bonos o pagos adicionales para engordar tu fondo. Quiero contarte otra historia. Un joven recién graduado consiguió su primer empleo y, en lugar de dejarse llevar por la emoción de gastar todo, decidió apartar el 10% de cada sueldo para su fondo de emergencia. Al inicio le costaba, porque veía a sus amigos comprando cosas nuevas, viajando y disfrutando del momento. Pero él se mantuvo firme. 2 años después, cuando su empresa hizo recortes y lo despidieron, no entró en pánico como muchos de sus compañeros. Tenía un fondo que cubría 6 meses de gastos y ese colchón le permitió buscar un nuevo empleo sin desesperación, sin aceptar cualquier cosa por necesidad. Eso es libertad. El ahorro también tiene un impacto psicológico muy poderoso. Cuando sabes que tienes un fondo guardado, vives con menos ansiedad. Te levantas cada mañana con más confianza, porque sabes que, pase lo que pase, estás preparado. Esa confianza se refleja en tus decisiones.
No aceptas trabajos por miedo, no te endeudas por cualquier cosa, y no cedes al pánico cuando surge un imprevisto. Claro, ahorrar requiere sacrificios. Implica decir no a ciertos gustos inmediatos. Implica ser consciente de tus gastos y priorizar lo importante. Pero cada renuncia que haces hoy se convierte en tranquilidad para tu futuro. Es como sembrar una semilla. Al principio cuesta ver el fruto, pero con el tiempo el árbol crece y te da sombra y alimento. Un aspecto clave del fondo de emergencia es que debe estar disponible pero separado. Es decir, no lo dejes en tu cuenta de uso diario, porque la tentación de gastarlo será muy grande. Lo ideal es tenerlo en una cuenta de ahorro aparte, de fácil acceso en caso de emergencia, pero que no uses para gastos cotidianos. Aquí viene algo muy importante. Tu fondo de emergencia no es para vacaciones, ni para comprar ropa, ni para aprovechar una promoción. Es, como su nombre lo indica, solo para emergencias reales, salud, desempleo, reparaciones urgentes, necesidades básicas. Si lo usas para caprichos, destruirás la seguridad que tanto trabajo te costó construir. Otro punto que quiero resaltar: el ahorro no es solo para emergencias, también es para tus sueños. Mientras construyes tu fondo, puedes abrir una segunda cuenta destinada a metas específicas. Un viaje, un proyecto, un negocio. Separar esos objetivos evita que uses tu fondo de emergencia para cosas que no lo son y te ayuda a mantener la motivación. Imagina el impacto en tu vida cuando logres tener tu fondo completo. Cada vez que escuches a alguien decir, no sé cómo voy a pagar esto, tú tendrás la tranquilidad de saber que estás preparado. Y esa tranquilidad no se paga con nada. El ahorro y el fondo de emergencia son como construir los cimientos de una casa. Puede que no se vean, puede que no sean emocionantes, pero son lo que sostiene todo lo demás. Sin cimientos, la casa se cae con el primer temblor. Con cimientos sólidos, puedes construir pisos y pisos sin miedo. Así que si ya saliste de deudas, tu siguiente misión es clara: empieza a ahorrar. No importa cuánto, empieza hoy. Porque cada peso que ahorras es un ladrillo en el muro de seguridad que te protege a ti y a tu familia. En el próximo bloque, daremos un paso aún más emocionante: el inicio de las inversiones. Porque una vez que tienes tu escudo financiero, es hora de poner a tu dinero a trabajar para ti. El inicio de las inversiones. Llegar a esta etapa es uno de los momentos más emocionantes de todo el viaje hacia la libertad financiera. Empezar a invertir. Y quiero que quede muy claro: invertir no es un lujo reservado para millonarios ni algo exclusivo de expertos en finanzas con trajes y corbatas. Invertir es una decisión inteligente que cualquier persona puede tomar una vez ha construido los cimientos correctos: eliminar deudas y tener un fondo de emergencia. Invertir significa poner a trabajar el dinero. Hasta este punto, tú has sido quien ha trabajado duro para ganar cada peso. Pero aquí ocurre un cambio mental poderoso. El dinero empieza a convertirse en tu empleado, en tu socio silencioso que trabaja día y noche, incluso mientras duermes. Muchas personas sienten miedo cuando escuchan la palabra inversión. Piensan en riesgo, en perder todo, en crisis, en números complicados. Y es normal tener ese temor, porque nadie nos enseña desde niños cómo funciona este mundo. Pero aquí está la verdad: no invertir también es un riesgo. El riesgo de quedarte estancado, de que la inflación se coma tus ahorros, de llegar a la vejez y depender de otros. Invertir no es opcional, es el puente hacia la libertad financiera. Déjame contarte un ejemplo. Piensa en alguien que toda su vida guardó su dinero bajo el colchón. Durante 30 años trabajó y ahorró con disciplina, pero nunca invirtió. Al final, aunque tenía una suma importante, ese dinero había perdido poder adquisitivo. Lo que hace 30 años alcanzaba para una casa, hoy apenas alcanzaba para un carro. Su esfuerzo se vio reducido porque no entendió un principio básico: el dinero que no crece, se devalúa. En contraste, otra persona con menos ingresos decidió aprender sobre inversiones. No empezó con millones, empezó con lo que tenía: pequeñas aportaciones mensuales a un fondo de inversión diversificado. Al principio parecía poco, pero con el tiempo, los intereses compuestos hicieron su magia. Ese dinero creció sin que él tuviera que hacer nada adicional, más allá de ser constante. Al final de 30 años,
aunque había ahorrado menos que el primero, terminó con mucho más dinero. Esa es la diferencia entre dejar que el dinero se quede quieto y ponerlo a trabajar. Ahora bien, ¿cómo empezar a invertir de manera inteligente? Lo primero es entender que hay diferentes caminos y que no todos los tipos de inversión son iguales. Hay inversiones de bajo riesgo, como los certificados de depósito o los bonos gubernamentales, y otras de mayor riesgo, como las acciones, bienes raíces o los negocios propios. El secreto está en encontrar el equilibrio según tu perfil, tu edad, tu tolerancia al riesgo y tus metas. Algo fundamental: no pongas todo en un solo lugar. Si metes todos tus ahorros en una sola inversión y esa falla, pierdes todo. La clave está en la diversificación. Así como un agricultor no siembra solo una semilla en el campo, tú tampoco deberías confiar en un único terreno financiero. Diversificar es repartir tus recursos en varias opciones para que, si una cae, las demás sigan funcionando. Un error común es pensar que necesitas grandes cantidades para invertir. La realidad es que hoy existen plataformas digitales que te permiten empezar con montos muy pequeños. Incluso puedes comenzar con el mismo dinero que antes destinabas a un gasto innecesario: el café diario, las comidas fuera de casa, las suscripciones que no usas. Al redirigir esos recursos hacia la inversión, transformas lo trivial en libertad. Quiero que imagines lo siguiente. Un joven destina cada mes $100 a un fondo de inversión que le da en promedio un 8% anual. Puede sonar poco, pero al cabo de 20 años, sin hacer nada más, ese dinero se habrá multiplicado varias veces gracias al poder del interés compuesto. Ahora, si en lugar de 100 logra invertir 200 o 300, el efecto es todavía más sorprendente. Este ejemplo muestra que lo más importante no es la cantidad inicial, sino el tiempo y la constancia. El interés compuesto es uno de los secretos más poderosos de las finanzas. Albert Einstein lo llamó la octava maravilla del mundo. Funciona así: al principio, tus ganancias son pequeñas, casi imperceptibles. Pero con el tiempo, esas ganancias generan nuevas ganancias, y el efecto se multiplica exponencialmente. Es como una bola de nieve que empieza pequeña en la cima de la montaña, pero mientras rueda, se hace cada vez más grande hasta que se convierte en algo imparable. Eso sí, antes de invertir, es clave formarte. No te lances a ciegas ni te dejes llevar por promesas mágicas de duplicar tu dinero en 3 meses. La libertad financiera no se construye con atajos ni con fórmulas secretas, se construye con conocimiento, paciencia y estrategia. Invierte tiempo en leer libros, escuchar podcasts, ver contenido educativo, como el de este canal, y rodearte de personas que ya estén en el camino. Otro ejemplo inspirador: una pareja con ingresos modestos decidió separar un porcentaje de sus salarios para invertir en bienes raíces. Al principio compraron un pequeño apartamento financiado, lo alquilaron y con ese ingreso extra pagaban parte de la deuda. Pasaron los años, y con disciplina, compraron un segundo inmueble. Hoy tienen varias propiedades que generan flujo de efectivo mensual. No empezaron siendo ricos, pero entendieron que cada decisión de inversión los acercaba a su independencia. El inicio de las inversiones no se trata solo de acumular dinero, sino de abrir puertas. Invertir te permite tener más opciones en la vida. Te da la posibilidad de dejar un legado, de ayudar a tu familia, de financiar tus sueños y de tener la tranquilidad de que tu futuro está asegurado. Recuerda, el dinero que solo se gasta desaparece, el dinero que se ahorra se conserva, pero el dinero que se invierte se multiplica. Esa es la diferencia entre quienes se quedan atrapados en la carrera de la rata y quienes alcanzan la libertad financiera. Y si te preguntas cuándo es el mejor momento para empezar a invertir, la respuesta es: ayer. El segundo mejor momento es hoy. No esperes a tener más ingresos, más tiempo o mejores condiciones. Empieza con lo que tienes, porque cada día que pasa sin invertir es un día perdido para que tu dinero crezca. En esta etapa, tu mentalidad cambia por completo. Dejas de pensar como un consumidor y comienzas a pensar como un constructor de patrimonio. Y eso te coloca en un nivel distinto al de la mayoría. Así que toma este paso con valentía. Invertir no es complicado, no es imposible y no está fuera de tu alcance. Es el camino natural después de haber aprendido a controlar, proteger y cuidar tu dinero.
Ahora ha llegado el momento de hacerlo crecer. En el próximo bloque, hablaremos de algo todavía más emocionante: los ingresos pasivos y la independencia financiera. El punto donde tu dinero no solo crece, sino que te libera para siempre de la dependencia de un empleo. Ingresos pasivos e independencia financiera. Llegamos a una de las etapas más soñadas, la que muchos anhelan pero pocos alcanzan: la creación de ingresos pasivos y la llegada a la verdadera independencia financiera. Este es el punto en el que dejas de trabajar por dinero y permites que el dinero trabaje por ti. Antes de profundizar, es importante aclarar algo: los ingresos pasivos no son dinero mágico que aparece de la nada. No se trata de fórmulas secretas, ni de esquemas rápidos de enriquecimiento. Los ingresos pasivos son el resultado de años de decisiones inteligentes, disciplina y constancia. Lo hermoso de esta etapa es que todo el esfuerzo de las fases anteriores comienza a dar frutos y te das cuenta de que valió la pena cada sacrificio. Pero, ¿qué son exactamente los ingresos pasivos? Son aquellos que llegan a tu bolsillo sin que tengas que estar presente trabajando activamente para generarlos. A diferencia de un salario, que depende de tu tiempo y esfuerzo, los ingresos pasivos fluyen incluso si decides tomarte un descanso, viajar o dedicarte a lo que realmente amas. Existen muchas formas de crear ingresos pasivos, y lo mejor es que no hay una sola manera correcta. Depende de tus talentos, intereses y recursos. Por ejemplo, una de las más comunes es a través de bienes raíces. Alquilar una propiedad genera un flujo constante sin necesidad de estar pendiente todos los días. Otra opción es el mercado de valores, donde las inversiones en acciones que reparten dividendos o en fondos indexados producen ingresos periódicos. También están los negocios automatizados o digitales, como vender cursos en línea, crear un canal de YouTube monetizado o diseñar productos que se vendan sin tu presencia constante. Déjame contarte una historia inspiradora. Un hombre trabajaba como profesor y, durante años, dedicó tiempo extra a escribir un libro sobre su especialidad. Al principio parecía un esfuerzo enorme para una ganancia incierta, pero decidió publicarlo de manera digital. El primer mes vendió pocas copias, pero con el tiempo, el libro empezó a ganar visibilidad y se convirtió en un recurso recomendado en su área. Hoy, ese profesor sigue recibiendo regalías mes a mes, aunque escribió el libro hace años. Esa es la esencia de un ingreso pasivo: trabajas una vez y cosechas durante mucho tiempo. El impacto de los ingresos pasivos va mucho más allá del dinero. Lo más poderoso es la libertad que generan. Cuando tus gastos básicos son cubiertos por ingresos pasivos, ya no trabajas por necesidad, trabajas por elección. Puedes decidir si quieres seguir en tu empleo, emprender nuevos proyectos, dedicar tiempo a tu familia o perseguir tus pasiones. Es en ese momento cuando vives en tus propios términos. Imagina la diferencia. Una persona que depende solo de su salario vive siempre con cierta tensión. Si pierde el empleo, pierde todo. En cambio, alguien que ha construido varias fuentes de ingresos pasivos tiene tranquilidad. Si una fuente falla, las otras siguen funcionando. Esa seguridad es lo que llamamos independencia financiera, cuando el dinero que entra sin esfuerzo directo supera o iguala a lo que necesitas para vivir. Pero no nos engañemos, llegar aquí requiere visión y paciencia. No vas a crear ingresos pasivos de la noche a la mañana. Requiere sembrar semillas y cuidarlas. Por ejemplo, construir un canal de YouTube rentable toma meses o años de esfuerzo, pero una vez que crece, puede generar ingresos constantes incluso mientras duermes. Comprar una propiedad requiere inversión inicial, pero con el tiempo, cada mes recibes renta que te acerca a tu libertad. Una analogía poderosa es la de un árbol frutal. Al principio, lo siembras y parece que no pasa nada. Requiere cuidados, tiempo y paciencia. Pero con los años, ese árbol empieza a dar frutos, y cada temporada tienes comida sin tener que sembrar otra vez. Los ingresos pasivos funcionan igual. Trabajas duro al inicio, pero después disfrutas del fruto una y otra vez. Quiero darte otro ejemplo práctico. Una mujer apasionada por la cocina empezó a grabar videos sencillos de recetas y los subía a internet. Al principio nadie los veía, pero ella persistió. Poco a poco su audiencia creció y, con el tiempo, su canal comenzó a monetizarse. Hoy recibe ingresos por publicidad, colaboraciones y productos digitales relacionados con su pasión.
Lo que empezó como un hobby se convirtió en una fuente de ingresos pasivos que complementa e incluso supera su salario. La independencia financiera no significa necesariamente dejar de trabajar. Muchas personas siguen trabajando incluso después de alcanzarla, pero lo hacen por placer, no por obligación. Eso es lo que la hace tan valiosa, te da opciones. Puedes dedicarte al arte, al deporte, a viajar, a proyectos sociales o simplemente a disfrutar de más tiempo con quienes amas. Algo clave en esta etapa es tener la mentalidad correcta. No caigas en la trampa de creer que necesitas cantidades gigantes de dinero para empezar. La independencia financiera se construye paso a paso, con cada inversión, con cada decisión de ahorro, con cada ingreso adicional que logras automatizar. Lo importante es avanzar constantemente. Además, no pienses en ingresos pasivos como un único camino. Diversifica. Puedes tener una combinación. Un poco en inversiones financieras, un poco en bienes raíces, un poco en proyectos digitales. Cuantas más fuentes tengas, más fuerte será tu independencia. Y quiero que visualices este momento, el día en que tus ingresos pasivos superan tus gastos mensuales. Ese día ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para crecer, para disfrutar, para servir. Ese día entiendes que la libertad financiera no era un sueño imposible, sino el resultado de haber seguido cada etapa con disciplina y paciencia. En conclusión, los ingresos pasivos son el punto de inflexión, el lugar donde todo tu esfuerzo cobra sentido. Es aquí donde dejas de perseguir el dinero y el dinero empieza a seguirte a ti. Y cuando logras la independencia financiera, lo más valioso no es el dinero, sino la paz, la seguridad y la libertad de elegir cómo quieres vivir tu vida. En el próximo bloque cerraremos este viaje con una conclusión motivadora, donde uniremos todas las piezas y te mostraré cómo mantenerte firme en este camino hasta alcanzar la plenitud financiera. Hemos recorrido juntos un camino apasionante. Desde el despertar financiero, cuando abriste los ojos a una nueva manera de relacionarte con el dinero, hasta llegar a este punto, visualizar la independencia financiera como una meta alcanzable. Pero lo más importante no son las etapas que describimos, sino que entiendas que cada una de ellas está diseñada para ti, para tu vida, para que transformes tu presente y asegures tu futuro. La libertad financiera no es un destino mágico, no es un boleto de lotería, no es algo que solo unos pocos afortunados alcanzan. Es un camino consciente, lleno de pasos claros y decisiones firmes. Lo que diferencia a quienes lo logran de quienes no, no es la suerte ni el talento, sino la determinación de avanzar, aunque sea un paso pequeño cada día. Quiero que recuerdes algo fundamental. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero tienes en el banco, sino en cuánta libertad tienes para elegir tu vida. ¿Qué sentido tendría tener una cuenta millonaria si no tienes tiempo para disfrutar con tu familia, para viajar, para descansar, para crecer como persona? La libertad financiera es mucho más que números, es calidad de vida, es paz mental, es la tranquilidad de saber que tu esfuerzo construyó un futuro sólido. Piensa en todas las etapas que vimos. Primero, el despertar financiero, ese momento en que tomas conciencia de que no puedes seguir igual. Después, el control del dinero, el presupuesto, los gastos, la organización. Luego, la eliminación de deudas, romper las cadenas que te atan. Más adelante, el ahorro y el fondo de emergencia, tu escudo protector. Después, el inicio de las inversiones, cuando tu dinero comienza a multiplicarse. Y finalmente, los ingresos pasivos y la independencia, el punto en que ya no trabajas por obligación, sino por elección. Cada etapa se construye sobre la anterior, como escalones que te llevan a lo más alto. Y aquí hay una verdad que quiero dejarte grabada. No importa en qué etapa estés ahora, lo importante es que empieces y no te detengas. Tal vez hoy estés atrapado en deudas, tal vez apenas estés aprendiendo a organizar tus finanzas, o quizás ya comenzaste a ahorrar e invertir. No importa. Lo que importa es que sigas avanzando, que no permitas que el miedo ni las excusas te roben la oportunidad de transformar tu vida. Permíteme contarte una historia que refleja esto. Había un hombre que, a sus 45 años, se dio cuenta de que no tenía nada ahorrado, vivía endeudado y pensaba que ya era tarde para cambiar. Durante un tiempo se sintió derrotado, hasta que decidió empezar, paso a paso. Se enfocó en pagar deudas,
Luego comenzó a ahorrar, después invirtió en pequeños proyectos y, con el tiempo, logró construir varias fuentes de ingresos pasivos. A los 60 años no solo había salido del hoyo, sino que disfrutaba de una independencia financiera que nunca imaginó. ¿Qué aprendemos de esto? Que nunca es tarde, que la edad no es un límite, que lo único que puede frenarte es la decisión de no intentarlo. La libertad financiera está al alcance de todos, pero no llega sola. Se construye con sacrificio, paciencia y visión. Y aunque el camino pueda parecer largo, cada paso que das ya es un triunfo. Cada deuda que pagas, cada ahorro que apartas, cada inversión que haces, te acerca más a esa vida que sueñas. Imagina por un momento tu futuro ideal, despertarte sin la presión de un despertador, decidir cómo usar tu tiempo, viajar cuando quieras, dedicarte a un hobby, pasar más tiempo con tu familia, ayudar a quienes lo necesitan. Esa vida es posible, y empieza con las decisiones que tomes hoy. Ahora bien, sé que no es fácil. Habrá momentos de duda, de cansancio, de tentación de rendirse. Habrá voces que te digan que no se puede, que es muy difícil, que no vale la pena. Pero quiero que recuerdes estas palabras. Vale la pena luchar por tu libertad. Vale la pena sacrificar un gusto hoy para disfrutar de una vida plena mañana. Vale la pena ser diferente, aunque otros no lo entiendan. Y aquí viene el mensaje más importante. No estás solo en este camino. Este canal existe para acompañarte, para darte herramientas, para inspirarte y recordarte que sí se puede. Cada video, cada consejo, cada historia, está aquí para ayudarte a avanzar y mantener la motivación encendida. Por eso, si este contenido resonó contigo, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite empezar este camino. Juntos podemos crear una comunidad de personas que deciden tomar el control de su vida financiera y construir un futuro diferente. Además, quiero invitarte a que dejes en los comentarios en qué etapa te encuentras y cuál es tu próximo paso. Porque escribirlo no solo te compromete contigo mismo, sino que también puede inspirar a otros que están viendo este mismo video. Recuerda, la libertad financiera no es un sueño imposible. Es un derecho que tú puedes conquistar. Solo necesitas decisión, disciplina y la certeza de que cada esfuerzo cuenta. Hoy es el mejor día para empezar, porque cada día que pasa sin dar un paso es un día perdido en tu camino hacia la independencia. Así que levántate, toma acción, cree en ti y empieza a construir desde ahora la vida que mereces. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo estrategias, herramientas e inspiración para que alcances tu libertad financiera. Gracias por estar aquí, gracias por creer en ti y gracias por ser parte de esta comunidad.